¿Me oye? Sí, sí, yo te oigo. ¿Tú me oyes a mí? Perfectamente. No, es que igual el otro día por lo de los cascos había interferencia, bajaba el cable o lo que fuera, no lo sé. Hola, Noé, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, ya estoy por acá. Buenas tardes aquí, buenas noches allá en España. Pues ya estamos listos. Al fin tengo la liga de la sesión anterior, de la de ayer. La envío ahora mismo a su correo, doctor. Y acabo de recibir también los materiales del doctor Manuel González. En un momento, en cuanto termine la sesión, yo enviaré estos documentos a los alumnos inscritos. Y bueno, vamos avanzando. De acuerdo, sí, acabo de hacer hace un ratito. Bueno, más que nada son las dos exposiciones que hicimos ayer de introductorias a este sistema en formato PDF. Imagino que funcionarán los enlaces que van puestos en ella, pero bueno, en todo caso lo importante es que figuran ahí los recursos y demás a los que pueden acceder libremente, ¿eh? Bueno. Ok. Muy bien, pues estamos listos. Yo aquí 57, esperamos solo un par de minutos más y podemos ya Sí. comenzar. De momento hay 7, ¿no? Total, ¿no? Los alumnos, ¿no? Que son 21 en total los alumnos y aquí veo 7, ¿no? Sí, son Ah, 7. Sí, contamos que tenemos un ponente y bueno, que yo que estoy conectado, pero que no estoy inscrito. Efectivamente serían 7. Bueno, pero ya se ahora van somos incorporando. Ya se van incorporando sí. paulatinamente. Sí. Ya está como con el rol de moderador, doctor González. Si quiere empezar a compartir pantalla, Vale, puede de acuerdo. Muchas hacerlo. gracias, doctor Noé Blancas. Y entonces voy a ver si recuerdo cómo era lo de compartir. Era aquí. Sí, Y un momentito, voy ahora mismo. Y era compartir aplicación pantalla. Permitir. Y no sé si se me ve, si se ve ya la pantalla mía. sí, ya la podemos ver. Ahora empiezo. Bien, entonces, cuando usted me diga, pues empiezo. Si quiere esperar un segundo que se incorpore alguien más, o si no, yo puedo comenzar ya desde este momento. Pues yo creo que teniendo ya 9 estudiantes conectados, creo que ¿Sí? podemos ir comenzando para Sí, 10, que nos dé tiempo de terminar. Ya se irán agregando De acuerdo. los que faltan. Yo creo que podemos continuar. De acuerdo, pues entonces quisiera, antes de empezar con la cuestión que nos atañe hoy, recordar que ayer alguien me preguntaba a propósito de este signo que, voy a borrar esto, de este signo que utilizamos para marcar cosas que queríamos que no aparecieran en nuestro documento final, pero que resultaba muy útil a efectos pues de hacer recordatorios o lo que sea, y alguien me preguntaba si en el editor salía en rojo.
sale en rojo, igual que automáticamente salen esto que se llaman comandos o las órdenes, que ya lo veremos, salen en azul, igual que las llaves salen en verde. Estos son recursos que tienen, cada editor tiene los suyos propios para facilitar la lectura de esto que se llama el documento fuente, es decir, para que tengamos bien claro qué es un comando, qué forma parte del texto, qué no forma parte del texto, etc. Porque yo tengo aquí abierto otro editor, también de TeX, de LaTeX, y si yo escribo algo, este es un texto, vamos a poner una orden, enfático. Fíjense que este editor, a diferencia del otro, pues me lo pone un poco enfatizado para que yo sepa que eso es enfático. Y si le pongo el tanto por ciento, bueno, aquí pueden ver que este editor, en el otro lo pone en rojo, pero este me lo destaca en verde. Esos son, diríamos, opciones de cada uno de los dos, de los muchos editores, otro lo pondrá en azul, y en todo caso esas opciones siempre las puede configurar uno a su gusto. Yo puedo ir aquí al archivo y toco, no recuerdo dónde era, en edición, preferencias, hay por ahí siempre una pantalla en la que podemos configurar en nuestro editor a nuestro gusto y hacer que los comentarios o salgan de un color o de otro, etcétera, etcétera. No sé dónde lo tiene este, porque bueno, yo me arreglo siempre con las configuraciones que vienen por defecto y no me complico demasiado la vida. TextShop, preferencias, aquí está, no lo encontraba, es este, ¿no? Aquí el editor, ven aquí que podemos colores para la sintaxis, en fin, podemos configurar un montón de cosas que no, vamos, quiero decir, para este curso no interesan. Eso cada uno con el editor que haya instalado, pues que lo estudia y lo configura. Bueno, esto es lo que quería comentar. Voy a dejarlo aquí minimizado porque vamos a aprovechar si les parece bien, este primer documento que habíamos elaborado ayer para comentar los aspectos. Voy a poner a pantalla completa las cuestiones que queríamos comentar hoy, ¿no? Ayer habíamos dicho que las dos órdenes fundamentales que hay que indicarle al sistema para que proceda a la composición tipográfica del texto es la orden de la clase de documento y luego el inicio y final del documento, begin document, end document. Bueno, pues hoy vamos a ir viendo algunas posibilidades. Ya les dije ayer que en un momento determinado, para evitar que las explicaciones teóricas nos queden muy lejos, vamos a ir saliendo de la presentación y vamos a verlo con ejemplos prácticos. Entonces, aquí vamos a ver hoy, pues esto, los tipos de documentos que hay, vamos a ver cómo aparece en nuestro archivo PDF el resultado de cada uno con ejemplos que veremos ahora a continuación, qué opciones podemos añadir a esos documentos y les pondré un ejemplo de configuración de todo esto y veremos luego cómo funciona. Luego las partes de los documentos, porque los documentos, sobre todo si son largos, tesis o trabajos de fin de grado o libros, pues requieren, para que el lector, diríamos, aprehenda el contenido, para facilitar al lector el conocimiento del contenido de nuestro trabajo, del libro, del artículo, de lo que sea, pues todos los documentos suelen aparecer escindidos o divididos en apartados, ¿no? Vamos a ver qué apartados admite LaTeX y cuáles van bien para unos documentos, cuáles no van bien, cuáles son inadmisibles desde el punto de vista del programa, etc. Voy a dar dos notas sobre los comandos y los entornos. Vamos a decir qué son los comandos, aunque algunos ya nos van apareciendo a medida que trabajamos con estos archivos, y lo que son los entornos y para qué sirven, ¿no? Y luego vamos a hablar de un concepto central en LaTeX, o en LaTeX, en LaTeX, que es el concepto de paquetes. Que los paquetes es una mala traducción al español de un término inglés, package, que habría que traducir más bien como librería o algo así. Vamos a ver también qué son y cómo se utilizan, ¿no?
Y luego en la parte final ya veremos algunos aspectos sobre los formatos de página y dónde podemos recurrir o a qué recursos podemos acudir para dar formato a nuestras páginas en caso de que queramos cambiar los formatos que nos vienen por defecto en LaTeX. Hablaremos algo de las fuentes, que vienen con el programa, y luego en una última parte es una especie de miscelánea donde meteremos algunas cuestiones sobre cómo poner notas a pie de página, cómo hacer listas numeradas o no numeradas, etc., ¿no? Bien, dicho esto, entonces comenzamos, ¿no? Les había dicho yo ayer que en la primera línea tenemos que declarar esto, document class, y entre corchetes, esto que tiene aquí destacado en rojo, perdón, entre llaves se llama, los corchetes son estos, entre llaves, podemos incluir varios tipos de documentos. Este que habíamos puesto ayer, article, yo les pongo aquí más o menos en la definición el propósito original que tenía este tipo de documento cuando se creó para el sistema LaTeX. No quiere decir con eso que yo, si pongo article aquí en document class, solo puedo escribir artículos científicos. Puedo escribir lo que me dé la gana. Incluso puedo escribir libros con la clase article, puedo escribir cartas, puedo hacer mi tesis o mi tesina o lo que sea con esta clase, pero simplemente tienen esa denominación, cada uno tiene su denominación porque estaba pensada para eso, y al utilizar una u otra de las clases, pues cambian las posibilidades que tenemos, ¿no? Las dos más importantes, o las dos clases más importantes de documentos, que es la que utilizamos normalmente, o bien es el tipo article o el tipo book, que este, como indica su nombre en inglés, es para componer libros de un tamaño ya más considerado, tiene unidades de división mayor, tiene otras características a la hora de hacer la compaginación, etc., ¿no? Luego tenemos esta otra clase, que también es muy útil, pero bueno, se usa normalmente menos. Está pensada para hacer informes largos con varios apartados. Y aquí yo pongo que es muy útil también para hacer tesinas, tesis, trabajos de fin de carrera y cosas de estas, documentos que son bastante largos, que tienen bastantes apartados, aunque insisto, también se puede hacer con la clase book sin ningún problema. Y si nos ponemos pesados, si nos gusta mucho la clase article, se podrían hacer también con esta clase, Pero bueno, estos son documentos o, por decirlo de alguna manera, templates, o como se diga en inglés, ¿no? Plantillas que tenemos a nuestra disposición y que tienen unas características determinadas, predefinidas, y si los que las vamos a usar estamos conformes, yo con la mayoría estoy conforme con esas características que tienen, pues las subo, punto, y me ahorro un montón de trabajo y de pérdida de tiempo poniendo ahí, es decir, ajustando los encabezados de las páginas a mano y cosas de estas, ¿no? Luego tenemos la clase slides. Esta prácticamente no se utiliza porque tenemos otras más modernas y más puestas al día. Estaba pensada para hacer eso, diapositivas o slides o presentaciones, bien sea en la pantalla o bien con aquellas máquinas que había antiguamente, que la mayoría de ustedes ya no conocerá, en las que se proyectaban acetatos en una pantalla, acetatos que eran como con plástico, ¿no? Y ahí se podía escribir, etc. Bueno, estaba pensada para eso, pero hoy en día ya digo que se utiliza menos, se puede utilizar. Luego esta es una clase, una especie de adaptación de book, está basada en la clase book. Lo que pasa es que tiene muchísimas más posibilidades de configuración y de adaptación, cambiar el encabezado, que me aparezca en la parte superior derecha el título del capítulo, en la izquierda el de la sección, en la parte inferior a la izquierda la página, en fin, tiene una cantidad de configuraciones que, bueno, yo la he utilizado en alguna ocasión y la verdad es que hace documentos muy bonitos y es muy potente. Luego tenemos esta otra clase que se llama letter, para cartas, que lógicamente, pues bueno, yo tampoco la uso particularmente, primero porque hoy en día se escriben muy pocas cartas, y en todo caso, si yo quiero escribir una carta en PDF y tal, pues utilizo simplemente la clase article, aunque bueno, en origen, insisto, que estaba pensada para eso, ¿no? Y por último, Beamer, que esta sí es una clase interesante, que nos permite hacer presentaciones en PDF como esta que están viendo ustedes en pantalla. Todas estas presentaciones que yo les pongo aquí están hechas con la clase Beamer, que a mi juicio
supera sobre todo en portabilidad y en calidad a estas clases que todos conocemos, a este tipo de software como PowerPoint, PowerPoint, es decir, todos estos softwares que hacen que las presentaciones sean peores de transportar, en el sentido de que yo con esta presentación voy a cualquier ordenador del mundo y la puedo leer. En cambio, con una hecha con un procesador es más complicado, a veces falta una fuente, a veces, etcétera, ¿no? De estas, si tengo ocasión, les hablaré, que creo que sí, espero que sí. No sé si el jueves o el viernes, bueno, uno de estos días les hablaré pues cómo se hacen estas presentaciones, que quedan muy bien, porque fíjense además que va marcándonos aquí, hay muchas opciones, ¿no? Una especie de índice para que la audiencia vaya viendo más o menos en dónde estamos, ¿eh? Y esto lo hace el sistema LaTeX de manera automática, ¿eh? Bueno, no sé si alguien me quiere preguntar algo, pero bueno, entiendo que... Sí, tenemos al doctor ¿Me Alarcos. escuchas? Adelante. Sí. Que si las órdenes en todos los editores. No he oído bien, pero no sé si será problema mío. Vamos a ver, ¿se me oye? Ahora creo que sí. Dice una de todos los editores. Quería preguntarle al doctor Noé Blancas si lo ha oído, Sí. porque yo es que se me entrecorta hacia la mitad, o no sé si será problema Sí. mío. Yo también lo oigo un poco entrecortado, pero parece que la pregunta es si las órdenes son las mismas en todos los editores. Sí. El editor es una herramienta independiente de esto, ¿eh? De hecho, lo vamos a ver. Podemos poner un ejemplo con dos editores. Cada uno elige su editor, ¿eh? Pero las órdenes son las mismas. Y luego yo, quiero decir, aquí puedo elegir cualquiera de estas opciones en mi editor, ¿eh? Ya lo vamos a ver ahora con ejemplos prácticos. Una cosa es el editor, que es lo que nos permite, diríamos, teclear el texto y meter el texto. Y otra es el sistema, que el sistema diríamos que es que una vez que yo meto el texto, el sistema lo digiere y me da como resultado un PDF perfecto. Y eso, las órdenes estas, las metemos independientemente del editor. Es decir, el editor es una cosa, luego lo vamos a ver, Miguel, es que no te escuchaba muy bien, luego lo vamos a ver con algunos ejemplos, y si acaso más adelante, cuando avancemos más, pues me volvéis a preguntar, ¿eh? Como considero que es prácticamente un todo, porque esta orden es de las más importantes, voy a pasar aquí a ver las opciones que vamos a meter entre corchetes una vez que hemos visto las clases principales, que son estas de aquí, para luego ver ejemplos de en qué afecta al texto el que yo aplique una de estas clases o una de estas órdenes que voy a meter aquí. Bueno, entonces en la primera línea ponemos Document Class y entre corchetes elegimos pues una de estas. Entre llaves, es que siempre me confundo, entre llaves. Pero entre corchetes podemos meter opciones, lo que se llaman opciones, ¿no? Como verán, muchas órdenes o muchos comandos de estos empiezan con el backslash, luego una serie de órdenes en un inglés elemental solo con letras y luego llevan corchetes y llaves, ¿no? Los corchetes suelen indicar algo que yo puedo poner o no poner, es decir, algo opcional, y en cambio las llaves suelen indicar o algo que tengo que delimitar o algo que es obligatorio, ¿eh? Entonces, las principales opciones que yo puedo ponerle a un documento aquí, pues la primera es esta, que habla por sí misma. Puedo decirle que quiero el tamaño a 10 puntos, a 11 puntos, a 12 puntos, etc. Para el tamaño general de la fuente de todo el documento. Es conveniente, creo que la fuente por defecto en la clase article por lo menos es la de 10 puntos, pero digo que es de no cambiar, hablaremos de esto un poco más adelante, no cambiar mucho las fuentes en un documento. Es decir, hay por ahí documentos horribles donde empiezan con una fuente a palo seco, luego pasan a una fuente, los encabezados con otra familia distinta, entonces se ve que
realmente la persona que ha editado eso no sabe mucho de tipografía, aunque el contenido del documento sea muy bueno. Bueno, entonces podemos elegir en principio las opciones de la fuente, luego hablaremos más de la fuente. Podemos elegir el tamaño del papel, como ven les pongo aquí puntos suspensivos porque yo solo os doy algunos de las posibilidades que hay. El que viene por defecto, cuando decimos por defecto queremos decir que si yo no escribo nada aquí entre corchetes, el que viene por defecto es 4 paper y los 10 puntos. Si yo quiero cambiar algo escribo de puntos o letter paper, que son muchos, como el programa, el sistema viene del ámbito americano, pues son muchas de estas opciones que se utilizan más, no sé si en Estados Unidos o en el continente americano que en Europa. En todo caso, en Europa utilizamos prácticamente por defecto para casi todo el A4, el DIN A4 que se llama, y yo no sé si, no sé en México, pero vamos, desde luego en Estados Unidos se utiliza más el Executive Paper y otros tipos que no tenemos en Europa. Vamos a hacer una prueba cuando veamos ahora el final de esta orden tan importante, ¿no? Luego podemos escribir two column, si queremos que el documento se componga de 2 columnas, vamos a ver que queda pues para revistas, para artículos, etcétera. Podemos utilizar la opción Landscape para hacer el papel apaisado, es decir, esta presentación, por ejemplo, que están viendo ustedes en la pantalla estaría con esta opción Landscape. Podemos indicarle, bueno, OpenWrite, OpenAni, para indicar si queremos que un capítulo empiece en la página de la derecha o no. Si decimos OpenWrite, pues, y queda parte del texto en la página de la izquierda, pues nos da un salto para hacer que el capítulo, porque saben que hay muchos libros, que siempre empieza el capítulo, según estamos leyendo el libro, en la página de la derecha. Bueno, podemos poner muchas más, draft, final, etcétera, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos y aquí este sería tal y como pueden ustedes escribir la primera línea, es decir, la declaración en la que cogemos las opciones. En este caso ponemos document class y lo que hemos optado por el tipo report, informe, y aquí entre comas hemos puesto las opciones, es decir, me va a hacer un informe compuesto en un tipo de papel o para ser impreso o visualizado en la pantalla en un tipo de papel que es un poco más estrechito que el DIN A4, que es el letter paper, y va a estar compuesto a doble columna, todo él, y va a tener un tamaño de 12 puntos en lugar de los 10 puntos que tiene por defecto el sistema. ¿Se va entendiendo hasta aquí esto, más o menos, esta idea? Bueno, voy a tomar entonces el texto que teníamos ayer. Creo que nos habíamos parado aquí. Perdón, no sé qué pasa aquí. Vamos a ver. Es este, si se acuerdan. Vamos a ver entonces un poco las opciones. ¿Se ve bien la pantalla mía? Sí. Espero que sí. Sí, se ve bien, se ve bien. Vale, vale. Ya les dije ayer que este es un sistema, un paquete que utilizo yo pues para que se vea en ejemplo, para no tener que escribir tantas cosas, pues voy a meter aquí pues varios textos falsos. Vamos a meter uno aquí de 7 para que salgan por lo menos formateadas 3 o 4 páginas. Blink text, vamos a poner aquí 9 y voy a dar una primera composición. Bueno, aquí si ven el PDF han salido por lo menos, bueno, 3 o 4 páginas, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo para ver el PDF un poco más pequeñito. Y, bueno, aquí ven cómo es el article, es la clase article. Voy a quitarle, bueno, no voy a quitar. Vamos a ir cambiando las clases. Habíamos dicho que otra clase es esta, book, que ayer creo que les puse una pequeña muestra de lo que pasaba con la clase book. La clase book, a diferencia de article, me hace el título en una página aparte. Es decir, esto es una característica de él, como una especie de portada. Esto también se puede modificar. Y luego, como ven aquí en la paginación, va numerando las páginas, diríamos, en la parte exterior. Es más ancho el margen externo que el interno, etcétera, ¿no? Estas son características y el número de la página va en el encabezado en lugar de ir en el pie de página como ocurría en la clase article.
vamos a ponerlo otra vez en article. En article ya ven que no hay una página independiente para el título. Las páginas van todas numeradas abajo y tiene exactamente las mismas dimensiones, tanto el margen izquierdo como el margen derecho. Diríamos que la mancha tipográfica del texto aparece centrada en el papel. Vamos a ir probando otras de estas opciones, aunque algunas verán, por ejemplo, la clase report no tiene mayor repercusión, ahora, se parece mucho a book. Tenemos aquí el comienzo, aquí podríamos poner tesis defendida en la universidad de tal por el doctorando tal, dirigida por tal, ¿no? Podemos hacer un título y aquí empezar nuestra tesis. Fíjese que la clase report comparte con article, que nos pone el número de página abajo, pero comparte con la clase book el hecho de que distingue una página para el título. Bueno, la clase memoir, lo leo memoir porque entiendo que es un galicismo introducido en el mundo anglosajón, pues no sé cómo se leerá exactamente. Bueno, pues la clase memoir, esta yo la he utilizado en alguna ocasión y esta sí que es muy configurable. Esta es muy parecida a la clase book, pero bueno, lo mejor es que ustedes elijan una y vayan experimentando a ver qué efectos logran con ella, ¿no? Y luego estas otras, la clase letter, carta, para escribir carta. Claro, miren, me da un error porque dice make title, secuencia de control indefinida, es decir, esta clase no admite este comando, por lo tanto, porque una carta no tiene título. Entonces, simplemente lo comento. Comentar en la jerga informática quiere decir que hago como que desaparezca y compongo. Y ahora, como ven, la clase carta pues tiene un formato parecido al de article, pero no sin título porque no lo admite. Y luego fíjense, esta que les decía, slides, que se utilizaba para presentaciones, lo que hace sobre todo es ponerme el tipo de letra grande, me quita todo el número de página y cualquier otro adorno que haya por ahí, porque estaban pensadas para eso, para presentaciones. Aunque ya digo que esta no se utiliza. Y no sé si me dejará esta en la que hago yo las presentaciones, Beamer, componerla. Me la ha compuesto mal, pero bueno, la ha compuesto, como ven aquí, cada una de estas, porque en la clase Beamer hay que ir indicándole cosas, pero bueno, ya ven que aparecen unas barritas de navegación en cada una de las páginas, la letra es más grande, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta es la clase, digo, que se utiliza, es súper potente y se puede personalizar y efectiva y yo llevo trabajando con ella muchos años y estoy encantado. Bueno, vamos a dejarlo en nuestro primitivo article y vamos a componerlo para que quede tal cual. Ahora me he comido el título, pero bueno, nos da igual, es para ver sobre todo la mancha de la página. Vamos a componerlo nuevamente. Aquí tendríamos el article y vamos a ver estas opciones que teníamos aquí que hemos comentado. Fíjense. Me parece que article por defecto nos da la fuente a 10 puntos. Yo voy a ponerla a 11 puntos y comprobamos y verán que en teoría aumenta ligeramente. Si le ponemos 12 puntos, aumenta aún más. Este es el máximo que podemos darle. Al documento de partida. Luego yo aquí, dentro del documento, puedo ponerla al tamaño que me dé la gana, como si quiero ponerla a 250.000 puntos. Quiero decir que luego podemos modificarla, pero este sería el tamaño base. Y del tamaño base que elijamos aquí, pues depende los tamaños de los títulos y de los encabezados y luego los tamaños por ejemplo, de las notas a pie de página que siempre se van a adaptar a este tamaño estándar o básico. Bueno, 12 puntos. Para que vean el efecto de si yo estoy haciendo una revista o un folleto o lo que sea, con 2 columnas. Uy, perdón, es importante sí poner coma, porque si no nos da un error. 2 column, y lo compongo. Y como ven me da, pues eso, un documento perfectamente compuesto a doble columna, con el título y demás. Y luego hay una opción que es muy útil, sobre todo, bueno,
los que están muy metidos en este mundo de LaTeX, que es poner la opción draft, que es una especie de borrador, ¿verdad? Que nos indica, no sé si llegaría aquí, no, aquí no aparece, pero bueno, nos indica con unos cuadraditos cuando llega el caso que en esta línea esta palabra está un poco fuera del margen, aunque sea unas micras o unos milímetros que nosotros con el ojo nuestro no apreciamos, ¿no? Bueno, landscape, todas esas que hemos comentado, yo creo que lo vamos a dejar así, para que se vea bien, si les parece. Lo vamos a compilar ya, sin dos columnas. Y bueno, si alguien me quiere comentar algo de esto que hemos visto, pues o alguna duda o si se entiende más o menos cuál es la mecánica, yo con esta declaración elijo un documento de base y le doy algunas opciones. Si no pongo ninguna opción, en la clase, el documento que elija tomará las que tiene por defecto. Es decir, yo esto puedo escribirlo también perfectamente así. ¿De acuerdo? Sí, alguien me... ¿Sí? Sí, maestro, adelante. Buenas tardes. Una consulta. ¿Hay posibilidad de quitar la fecha? Sí. Hay posibilidad de quitar la fecha. Hablaremos de estas opciones, pero mire, es tan sencillo como esto. Ponemos la palabra en inglés fecha y un grupo vacío, lo componemos y ya nos aparece la fecha. Sí. Las opciones todas estas yo solamente vamos comentando así poco a poco las principales, pero todo esto es súper altamente configurable, casi todo. Podemos quitar la fecha, podemos añadir cosas ahí, ¿no? Pues la universidad de tal, para el nombre del autor, podemos añadir un abstract. Si les parece, vamos a dejar la fecha y vamos a añadir un abstract, ya que nos ha preguntado. No sé si le he aclarado. Muchas O si gracias. alguien me quiere preguntar. Vamos a suponer que estamos escribiendo un artículo científico. Lo componemos y los artículos científicos, después del título, suelen llevar un abstract, ¿no? Bueno, pues en LaTeX lo tenemos muy fácil con nuestro entorno abstract. Y yo pongo dentro del abstract en este trabajo, que muchas veces empezamos así, en este trabajo vamos a estudiar, y ahora voy a meter texto falso para que rellene un poquito y verán cómo nos aparece puesto el abstract. Así es como me lo deja LaTeX, pero fíjense que tanto la fecha como el abstract tienen formato anglosajón. Bueno, pues vamos a decirle a LaTeX, y ya anticipo con esto algo que vamos a ver, que es el uso de los paquetes. Voy a decirle a LaTeX que no, que el documento está en español, que no me lo ponga en inglés las cosas, que sea bueno, perdón, voy a decirle que utilice un paquete. El paquete para gestionar las lenguas es este, Babel. Voy a decirle que el documento está escrito en español, Spanish. Bien, vamos a ver los efectos de aplicar este paquete para decirle a LaTeX que el documento está en español y como verán, pues ya me ha cambiado el nombre, el formato de la fecha y el nombre, la palabra clave, abstract por resumen. Imagínense que yo estoy haciendo un artículo que ahora se hace menos, pero en latín. Bueno, pues voy a poner aquí que quiero que el documento esté en latín. Le doy a componer y verán cómo la fecha me aparece en el formato latino y en lugar de abstract ni resumen me aparece summarium, etcétera, 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 ¿no? Esto que puede parecer así a simple vista una tontería, el incluir o decirle al sistema en qué lengua está compuesto el documento, no solo es importante para estas cosas, sino sobre todo, y lo que es lo verdaderamente importante de Babel, es que permite la partición de las palabras en sílaba final, porque como todos sabemos, no hay las mismas reglas para dividir las palabras en inglés, que en español, que en francés, etcétera, ¿no?
Y todo eso, cuando yo le digo en qué lengua está o cuál es la lengua principal del documento a este programa, él se encarga de todo ello automáticamente. Bueno, he hecho este pequeño excurso aquí. Si les parece, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado, a no ser que me quieran preguntar alguna cosa más. Creo que hay alguien por ahí. Sí soy yo. Dígame. Ahora que veo esta facilidad para convertir un texto en abstract, por ejemplo, y darle el formato con los márgenes, las sangrías e incluso el idioma, Sí. supongo que también hay una posibilidad para convertir un párrafo en cita en bando, estos párrafos que introducen una cita textual larga y que Sí. no van en el mismo formato que el texto general. Eso, si no me equivoco, también es posible. ¿Podemos ver un ejemplo en un minuto? Sí, Mire, por pues favor. voy a ir aquí al final, a la última página, y aquí imaginemos que yo quiero poner aquí, pues no sé, Platón en el libro séptimo de la República, por ejemplo, ¿no? Pongo Platón porque por ir a mi campo, pero bueno, podemos poner lo que queramos, ¿no? Dice lo siguiente. Perdón, siguiente. Y ahora yo pongo aquí el entorno para una cita, pues la palabra cita en inglés. Voy a poner begin quotation, end quotation. Vamos a meterle un poquito de falso texto y vamos a meter otro poquito de falso texto después de la cita para que veamos el efecto. Y vamos a componer. O sea que aquí detrás tiene que aparecer ahora Platón, vamos a verlo. Platón en el libro séptimo de la República dice lo siguiente, y aquí aparece la cita, como ven. Bueno, aquí esta palabra está mal porque es falso texto, me explico, esto es un texto que el programa tiene ahí almacenado y que no es texto de verdad, sino quedaría perfecto. Bueno, entonces ve que está sangrado por la izquierda, sangrado por la derecha, y no sé si esto responde a lo que me decía usted, es comenzar cita, finalizar cita en inglés. Sí, era exactamente la pregunta. Muchísimas gracias. De nada. Y llega el sistema a tales sutilezas que, si se fijan, la cita está sangrada, tiene una sangría, pero si yo cambio quotation por quote, perdón, quotate, no, quote, and quote, si por cualquier razón quiero que no me la sangre, pues en vez de quotation pongo quote, como tipográficamente nos quede mejor. Aquí incluso nos queda mejor así, evitando el sangrado, porque ya esta palabra pues nos queda en línea con el resto de la cita, ¿no? Bueno, ¿alguna cuestión más? Yo no veo si hay alguna cuestión cuando levantan la mano, porque bueno, veo que aquí hay 3 intervenciones. ¿Cómo eliminaríamos la fecha? ¿Las órdenes son las mismas? En todos los editores, que preguntaba Miguel. Sí, Miguel, las órdenes son exactamente las mismas en todos los editores. Es que no te había entendido. Al final se lo preguntaremos al profesor. Vale. Bien. Bueno, entonces entiendo que puedo ir aquí otro poquito. Bueno, pues hemos visto esto. Vamos a avanzar un poco más rápido. Un ejemplo de configuración y luego la estructura del documento. Los documentos, como decíamos antes, suelen estar divididos en apartados. Yo les pongo aquí de mayor a menor las divisiones que admite LaTeX. Part, chapter, section, subsection y luego parágrafo y subparágrafo. Estos dos últimos que pone parágrafo, que yo creo que no sé si en español sería la traducción más adecuada, párrafo, pues efectivamente el título está integrado dentro del párrafo. De subsection hacia arriba, el título está separado del párrafo, ¿no? Y luego, claro, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, la opción chapter solo está disponible para book y report, es decir, un artículo científico, article,
Si ponemos chapter nos da error, porque el chapter es una unidad más grande que se supone que es para utilizar en estas clases, lógicamente, ¿no? Las novelas o las tesis, tal, los libros grandes tienen capítulos, pero en cambio los artículos suelen tener section, que podemos decir en español, apartados. Como ven, la división es muy fácil. Entonces, cada uno de estas divisiones del texto, yo simplemente voy poniéndolas. Si les parece, para ir viendo, aunque no lleguemos a las más bajas, supongamos una, creo que por defecto el programa solamente numera hasta la subsection, pero se puede hacer que numere más. Lo que pasa que, bueno, también documentos con una excesiva atomización de los apartados, pues pueden llegar a resultar más confusos que claros, y eso no lo queremos. Bueno, estas son las estructuras. Vamos a ver entonces un ejemplo muy rápido de cada una de ellas. Vamos a retomar nuestro archivo que tenemos aquí. Y vamos a empezar con las grandes. Vamos a suponer que tenemos aquí un book. Libro. Vamos a quitar abstract porque en book me daría un error si yo le pongo abstract. Y vamos a empezar con la parte. Vamos a suponer que yo estoy escribiendo un libro sobre, pues no lo sé, ¿sobre qué? Literatura griega. Historia de la literatura griega. Yo voy a historia de la literatura griega. Bien. Y en una primera parte voy a hablar de, vamos a poner el apartado part, ¿no? Vamos a hablar de, pues no sé, en la primera parte voy a hablar de las épocas arcaica y clásica, por ejemplo, época arcaica y clásica, época arcaica y clásica. Y en la segunda parte, van a ser dos grandes partes, pues voy a hablar, vamos a quitar esto si les parece, voy a hablar de la otra parte, part, época helenística e imperial. Bien, ahora empiezo con el capítulo, con los capítulos de la primera parte. Voy a dejar aquí todo este falso texto para que vean cómo se rellena. De momento, bueno, vamos a darle una compilación para que lo vean. Voy a componer. Me ha generado el título. Bueno, he puesto aquí latín, que no lo había quitado de antes, y por eso me lo genera así. Vamos a decirle que es Spanish. Le doy a componer. Me ha generado el título. Y en una página aparte ya me aparece parte 1, época arcaica y clásica. Y luego más adelante, no lo vamos a ver, pero parte 2, época helenística e imperial. Y ahora voy a empezar con los capítulos. La primera parte va a constar de 2 capítulos. Le pongo chapter. Y la época arcaica. La época arcaica. Le meto texto. Y en este capítulo, a su vez en la época arcaica, voy a dividirlo en apartados, en secciones. Y voy a empezar hablando pues de la lírica. Bueno, quizá por empezar, por respeto al gran Homero, vamos a empezar la épica, la poesía épica. Luego, en otro apartado, voy a hablar de la lírica, section, lírica. Y pasando ya, es por ahí para que sea nada más. Vamos a hacer otro capítulo de la época clásica. La época clásica. La época clásica, con otro apartado que tiene sección la tragedia, por ejemplo, y otro apartado que va a ser pues la comedia. Voy a meterle aquí un poquito de texto falso, link text, por ejemplo aquí, aquí y aquí, para que lo vean cómo queda más o menos esto formateado. Bueno, ya hemos metido varias unidades de división. Esto no hay por qué hacerlo así. Uno, cuando prepara un trabajo científico, puede tener ya muy clara la estructura desde el comienzo, o puede ir escribiendo y a medida que va escribiendo va añadiendo apartados y subapartados necesarios, ¿no? Pues tenemos aquí la parte primera, y fíjense cómo es el formato estándar, que es precioso, ¿no?
capítulo primero, la época arcaica 1.1, la épica. Y fíjense que en la clase book, esto a lo mejor si nos da tiempo lo vemos más en detalle, pero me va dando en el encabezado el título de la sección en una parte y en la otra parte, en la otra página, el título del capítulo. O sea que nos va orientando perfectísimamente. Aquí, como ven, empieza la época clásica, cada capítulo empieza una página nueva, y luego empezaría ya la parte segunda. Todo esto con estas secciones de estructura. Si vamos a hacer más subdivisiones, pues llegamos a las más pequeñitas, que son, vamos a ver si lo ponemos aquí un ejemplo para que lo vean, de las más pequeñas. Homero es el autor más importante, ¿verdad? Para que la vean aquí cómo sale. Bueno, aquí, como ven, está integrado, no está numerada, pero bueno, podemos hacer que las numere hasta las más pequeñas, ¿no? De manera que nos quedaría, vamos a subir esto a ver si se ve mejor así, nos quedaría integrado en el párrafo, aquí así creo que se ve mejor, ¿no? De manera que estas son las unidades estructurales, ¿no? Podemos, estas unidades estructurales, el nombre que pongamos aquí, en nuestros títulos, en nuestros capítulos. Luego, mediante la magia de TeX, podemos hacer, no sé si me ven aquí, esta orden. Table of Contents, ¿no? O como se pronuncia correctamente en inglés. Y con tenemos que componerlo dos veces. La primera para que TeX haga los archivos auxiliares y la segunda para que me lo incorpore aquí. Me incorpora automáticamente este estupendo índice general, incluso con el nombre en español, porque yo le he dicho aquí arriba que el texto estaba escrito en español. Si yo necesito meter más páginas por las razones que sean y esto cambia, simplemente tengo que pulsar dos veces aquí y el índice estará perfectamente actualizado. Y si quiero hacer un documento informático, un documento para compartir en pantalla donde tiene menos sentido esto de las páginas, utilizo este paquete, vamos a darle la segunda composición necesaria y me aparecen de tal manera que yo si clico en una de ellas me conduce automáticamente a la página. Esto está pensado sobre todo eso para hacer documentos interactivos, que si nos da tiempo, como hoy en día pues hay muchos documentos que se comparten pues por la pantalla y demás, si me da tiempo en los últimos días hablaremos un poco de la interactividad en los documentos, ¿no? De momento vamos a dejarlo como estaba para imprimir, y esas son las partes, las unidades, ¿no? Estábamos hablando aquí de las unidades estructurales, que son las que luego van a aparecer en el índice de contenidos. Creo que hasta aquí se ve más o menos bien. Bueno, voy muy retrasado para lo que quería comentarles, pero bueno, si nos queda alguna cosa en el tintero, mañana podemos retomarla. Bueno, los comandos ya los hemos ido viendo, vamos a decir lo que son. Los comandos son órdenes, Knuth los llamaba secuencias de control, comienzan con backslash y suelen ir seguidos de una secuencia de letras que expresan una orden en inglés, ¿no? Estos comandos actúan sobre lo que va entre llaves, creo que esto se entiende bastante bien, y si admiten alguna opción, las opciones se incluyen entre llaves o entre corchetes delante. Por ejemplo, esta palabra emp con llaves es un comando y hace que lo que va entre llaves se ponga en énfasis. Esto nos dará como resultado, bueno, la transparencia en la diapositiva no se ve muy bien, que la palabra que hemos metido entre llaves, entre llaves, sí, es que siempre confundo llaves con corchetes. La palabra que va metida entre llaves se ponga enfatizada, es decir, en cursiva. Y este es un ejemplo de un comando con opciones. El comando color, en el primer grupo de llaves, yo le pongo en inglés el color que quiero que se dé a lo que ponga en el segundo grupo de llaves. De manera que si yo escribo el hombre, el comando en green,
le estoy diciendo a TeX, mira, TeX o LaTeX, quiero que me pongas en color verde lo que yo te pongo aquí entre estas dos llaves y nos da como resultado esto, ¿no? ¿Se entiende un poco esto? Los comandos son eso, órdenes, para enfatizar, para poner negrita. Cuantas más órdenes sepamos, pues, bueno, más posibilidades tenemos, pero tampoco hace falta aprendérselas todas, porque luego en Internet muchas veces se busca en cualquier buscador poner en LaTeX o en inglés, ¿no? How to make emphasis in LaTeX, y seguramente encontraremos sin ningún problema, ¿no? Pero quiero decir, cuantas más órdenes, más comandos se sepan, más fácil tendremos la escritura, ¿no? Y luego lo que les digo, los editores de texto, el que elijan, sea cual sea, siempre tienen opciones para no tener que escribir más. Es decir, si yo tengo que escribir todo esto, env, la barra, env, las llaves, y luego meter la palabra, me da más trabajo que seleccionar la palabra y tocar en un icono que me diga enfatiza, ¿no? Entonces, voy a ponerles un ejemplo. Mi editor tiene un atajo de teclado que es, yo pongo la sílaba em y le doy al tabulador. Y automáticamente me queda en esa marca, que es un placeholder, y yo ahí ya puedo escribir la palabra enfatizada. ¿Me explico, no? Es decir, eso hay que estudiar un poquito el editor, sea cual sea, que nos da atajos de teclado. Yo si quiero introducir en esto, como decía antes el doctor Noé Blancas, una cita, a mí no me hace falta escribir begin quotation en quotation, B, Q, U y intro. No sé si lo han visto, ¿no? Escribo estas tres palabras clave, que son las que tengo que saber, que son las iniciales de begin quotation en inglés, y le doy al tabulador y automáticamente me deja en ese placeholder, escribo mi cita, lo que sea, y con control tabulador paso al siguiente placeholder y ya puedo seguir escribiendo el texto normal. Pero bueno, esto hay que estudiarlo con cada editor. Bueno, estos son los comandos, y los comandos también se pueden convertir en lo que en inglés se llama environment, que es entornos, ¿no? Que delimitan los comandos, como ven, cómo se delimitan en los comandos las cosas que queremos, sobre las que queremos actuar con las llaves. En cambio, con los entornos se delimitan con estas dos opciones, begin, end. Begin lo que sea, end lo que sea. En este caso es como hacer una lista numerada. Entonces es muy sencillo, begin enumerate, y para que el programa a donde acaba la lista tengo que ponerle end enumerate. Y cada uno de los elementos numerados, ítem, ¿no? Entonces, primero, segundo, etc., ¿no? Esto es lo que se llama en LaTeX un entorno. Lo mismo que veíamos el ejemplo en begin quotation, end quotation, o lo que vemos en el documento general, begin document, end document. Bueno, esto es un ejemplo para centrar, un ejemplo para la cita, que precisamente la hemos comentado hace un momento, y un ejemplo para introducir pues texto griego o cualquier otro. Si aquí en Greek pongo, en vez de Greek pongo Russian, pues puedo introducir el texto griego ahí, begin foreign language, end foreign language. Perdón, que estoy liando aquí, un momentito. Aquí queríamos ir. Estos entornos, vamos a poner un ejemplo aquí de un entorno. Estamos en la lírica, al comienzo de la lírica. Vamos a poner un entorno. Yo escribo la palabra ben, begin enumerate, y escribo aquí un elemento, it, otro elemento, item, ¿no? Que es item es elemento en inglés, y le doy a componer y me compone la lista automáticamente numerada, que tiene que estar aquí. La ven, ¿eh? Si yo cambio este elemento de sitio, el 2 hacia arriba, él automáticamente me lo reenumera. Es decir, eso son cosas que con este sistema no tenemos que preocuparnos. Si en lugar de elementos enumerados quiero elementos sin enumerar, itemize, en itemize, no itemize, no sé cómo se puede, itemize.
aquí aparecen sin numerar, es decir, pero se ve que son elementos, ¿no? Bueno, de esto de las listas, y estos son entornos. Entonces yo tengo que decirle al programa exactamente dónde empieza mi lista y dónde acaba mi lista. Y luego yo lo que escriba fuera, está fuera de ese entorno, de ese environment, y por lo tanto no se van a aplicar las características del entorno a lo que escribo. No sé si hay alguna cuestión o... Perdón, cuando estás dando órdenes, los comandos, se ven así a la izquierda como unos puntitos. Eso. Aquí. Sí, se ven ahí más a la izquierda, como en gris, unos puntitos. Sí, esto. Eso. Eso no sé lo que indica, porque yo veo que va dando órdenes y tal, y entonces a lo mejor cambia de hoja, pasa a otra hoja o continúa en la misma hoja. Es que no entiendo yo eso muy bien. No, voy a explicarlo yo, es muy sencillo. Estos son las líneas, me enumera aquí las líneas, esto es una característica del editor, que la tienen todos. Las líneas del documento fuente, porque si yo, por ejemplo, cometo un error, vamos a cometer aquí un error a propósito en la línea 5, en este caso es a propósito, pero para facilitar la localización del error, me dice text, párrafo acabado antes de tal, línea 6. Entonces yo sé que está en el entorno, claro, aquí me pone la línea 6, pero está en este entorno y es precisamente eso, para facilitar la localización de errores sobre todo. Porque cuando me sale la consola me dicen más o menos cerca de qué línea está el error. ¿Me explico? Estas son las líneas del documento fuente, no indican nada. Sí, perdona, ya estoy acabando. Sí me permiten, en este editor y en cualquier otro, pasar del archivo PDF al archivo fuente. Es decir, yo le he dado aquí y me ha llevado a este punto. Si le doy aquí y le doy a sincronizar, me lleva a este otro punto. Me explico, con lo cual es también fácil saltar de uno a otro. Pero esto es una herramienta auxiliar para que cuando escribamos el texto es la numeración de las líneas, nada más, ¿eh? Vale. Ah, claro, es que yo no veía los números. Sí, estoy Bueno, viendo que son, sí, claro, son números, sí. Vale. Es que no sé si podría, a lo mejor, así se ve mejor. Sí. Venga, gracias. De nada. Bueno, entonces vamos a seguir otro poquito. Aquí hay una utilidad de la que voy a decir dos cosas, pero no me da tiempo a decir más, que es esta. Los comandos, nosotros podemos crear nuestros comandos mediante esta orden. New command. Yo le invento el nombre que me dé la gana, un número de argumentos y una definición. Mirad, miren, este es un ejemplo que mejor que explicarlo aquí, voy a ver si me deja copiarlo, si me deja seleccionarlo para verlo en el formato, en el fichero nuestro. A ver si lo puedo copiar directamente del PDF, que creo que sí. Entonces vamos a suponer que estoy escribiendo un artículo o un libro y en ese libro van a aparecer, voy a hacer un estudio de, yo qué sé, de las disciplinas humanísticas que se estudian en todas las universidades del mundo. Y entonces voy a utilizar mucho la expresión universidad de lo que sea. Entonces mi editor me dice que por favor que le envíe el texto de cuando ponga universidad de algo, que se lo ponga en negrita. Entonces bien, yo voy a hacer un comando porque conozco a los editores y sé que me pueden causar problemas, y voy a decirle, nuevo comando, la orden en inglés. En el primer par de llaves pongo cómo lo quiero llamar yo. Ese es un nombre que a mí me resulte cómodo, etcétera. Lo voy a llamar en este caso universidad. Y le pongo uno aquí para indicarle que va a dar un argumento, que es variable, y luego entre llaves le pongo que va a aparecer BF en color negrita, y que me va a aparecer escrito universidad de lo que ponga en uno. Esto, bueno, cómo definir comandos es quizá para un curso un poco más avanzado, pero fíjense ustedes qué comodidad. Yo voy a escribir aquí al comienzo del texto. Bueno, quizá tendríamos que quitar algo para facilitar, pero bueno, aquí donde empieza épica, la épica, ¿no? En la
universidad. Voy a copiar esto para ir un poco más rápido. Este comando. En la Universidad de Oviedo hay estudios que también se realizan en la a ver si lo pongo bien, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, pero hay otros que no se realizan en la Salamanca. Aquí me he ahorrado escribir, si lo ven aquí, me voy a ahorrar escribir Universidad de, y me voy a garantizar que en todos los que me aparezca una universidad me va a aparecer en negrilla. Le damos a componer y fíjense en este párrafo cómo me queda, es decir, esto es lo que se llama la expansión de un comando. Pero ahora vamos a suponer que mi editor ha cambiado de opinión por la razón que sea y me dice, oye, que resulta que no vamos a poner todo eso de las universidades en negrita porque queda muy mal, vamos a ponerlo mejor en otra fuente que resalte menos, así que pónmelo por favor en versalitas. Y digo, bueno, entonces si estoy escribiendo con un proceso de textos tengo que ir haciendo una búsqueda donde me aparece la cita de la universidad de tal, de la universidad de tal, y ponerlo en versalitas. Aquí no, tengo que simplemente cambiar la definición que he dado con 2 letras y me realiza automáticamente el cambio de todas las veces que aparece la palabra, mi comando con el nombre de las distintas universidades. Quiero decir, esto es, imagínense, esto es con tres universidades, imagínense un documento pues de 500 o 400 páginas en que aparezca pues 6.000 o 10.000 veces estas expresiones y que hay que cambiarlas una a una a mano, ¿no? Bueno, pues estas son las cosas, las facilidades que nos ofrece la técnica para editar, ¿no? Es hacer comandos. Ya digo que como vamos un poco mal de tiempo, pues lo vamos a saltar. Si buscan esto, incluso New Command LaTeX en inglés, pues en un buscador de Google lo encontrarán. Bueno, y ya ni siquiera lo pongo. Vamos a decir dos cosas de esto que se llaman paquetes, ¿no? Los paquetes, en inglés package, son módulos, bibliotecas, extensiones que permiten añadir funciones a las básicas que tiene el sistema. Esto ya hemos visto algunos ejemplos, se incorpora mediante este comando, use package, utiliza el paquete con opciones y el nombre del paquete. Y aquí pongo simplemente algunos paquetes importantes que son, a mi juicio estos, ¿no? El paquete Geometry, que nos permite configurar totalmente la página hasta el más mínimo detalle, márgenes, superior, inferior, izquierdo, derecho, etcétera, etcétera. El paquete Graphics, que nos va a permitir, si queremos incorporar imágenes a nuestro texto, que ya algo de él diremos más adelante. El paquete Xcolor, para añadir color, ya hemos visto un ejemplo. El paquete Hyperref, para añadir enlaces en documentos interactivos, hemos visto también un ejemplo. Y para mí el más importante de todos, que es este, que es el paquete Babel, para gestionar las lenguas del documento. Si me permite, voy a ir aquí un momentito. Voy a dar una nueva pestaña, archivo, nueva pestaña. Porque es importante. Es un paquete que mantiene creo que se llama Javier Bezos. Package Babel, que tiene una documentación. Bueno, voy a hacérselo ya como reflexión final. Todos estos paquetes, mejor, los encuentran todos en esta página. CTAN se llama así, Comprehensive Text Archive Network, ¿no? Es decir, el conjunto de todos los archivos. Entonces aquí están todos los paquetes, todos los módulos estos que podemos necesitar para cualquier cosa. Entonces yo entro en su página y pongo aquí en la opción Search, voy a buscar en este caso la documentación del paquete Babel, Babel, le doy a buscar. Y si yo no lo tengo, bueno, pues lo selecciono cuál me interesa, es este, Package Babel.
lo selecciono y fíjense que en el paquete tengo aquí el código fuente, que era lo que decíamos el otro día, que las fuentes, ¿no? ¿Dónde están las licencias, que son licencias libres, etcétera? Y lo que es más importante, siempre van a encontrar un archivo en PDF con la documentación del paquete, ¿no? ¿Para qué sirve cuando yo tengo necesidad de hacer algo? Pues en este caso aquí, Babel, Localization and Internationalization, etcétera, ¿no? Es para monolingual documents, multilingual documents, etcétera, ¿no? Y bueno, esta es la documentación que yo recomiendo que se lea con detalle, ¿no? Esto es lo que estamos viendo un poco, ¿eh? Bueno, ahí tienen acceso a todos estos packages o paquetes, ¿no? Que son módulos importantísimos. Bueno, y no sé si me queda un poco de tiempo, doctor Blancas, o cómo. Perdón, tenía el micrófono apagado. Pues sí, ya, yo tengo aquí para México las 2 de la tarde con 2 minutos, pero pues procedemos a cerrar la sesión. Si es que hay algo pendiente que agregar, adelante, por favor. Bueno, mire, son simplemente 3 cosas que, como se ve aquí, las páginas, las fuentes, cómo incorporar notas a pie, pero esto, bueno, lo podemos enlazar con lo que vamos a ver mañana. Y entonces yo les pediría que si tienen que preguntarme alguna cosa o alguna duda que tengan, pues que lo hagan, ¿eh? Ahora o más adelante. Muy bien, pues no sé, nuestros asistentes, si hay alguna pregunta o alguna duda que hacer, el doctor está para contestar. Sí, por supuesto. Aquí veo en el chat todo muy claro, muchas gracias. Justo mi pregunta es sobre notas a pie. Diría, no sé si me escucha, me escribe Fabiana aquí. Yo le diría que mañana al empezar la sesión vamos a comenzar casi hablando de la inserción de notas a pie, que es muy fácil. Ya le anticipo que es un comando muy sencillo que se llama footnote en inglés, ¿eh? Y entre llaves, ya que hablábamos de los comandos, metemos lo que queremos poner en nota. Lo vamos a comentar mañana. Muy bien, pues si no hubiera alguna otra pregunta o duda, además de lo que hace la maestra Fabiana, yo creo que podemos cerrar la sesión de hoy con pues esta enriquecedora información que tenemos al día de hoy, mucho más profunda y mucho más precisa que la de ayer. Le agradecemos mucho al doctor Manuel González. Ya solo me gustaría preguntar a nuestro coanfitrión, el doctor Miguel Alarcos, presidente de SOFUM, si hay algún mensaje que agregar para ir cerrando la sesión. ¿Se me escucha? Sí. ¿Me oye? Sí. Sí. No, nada, yo felicitarte nuevamente, Manolo, porque y nosotros en SOFUM, el desarrollo de una revista, lo decía ayer Daniel, en fin, todo esto ha venido y además también se percata de ello el doctor Blancas, que es nuestro editor técnico, nos va a venir muy bien para las cuestiones de maquetación y edición técnica de la revista, claro. Porque además nosotros jugamos con... Sí. No, digo que simplemente sobre la elaboración de documentos grandes, como pueden ser revistas o libros de colaboración o libros de actas, creo que voy a hablar un poco más en detalle, no recuerdo si es mañana o el jueves, ¿eh? Algo de cómo se puede hacer esas cosas. Sí.
Pero yo lo decía sobre todo cuando hablabas de lo de las secciones en un artículo, en un libro y tal, pues Sí, 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 sí. le vi potencialidades, pues claro, en una revista, pero bueno, ya me imagino que implicará la aplicación de otros comandos Eso es, ¿no? pero es relativamente fácil también. No, pues Desde nada, luego pues, es muchas mucho gracias. más fácil que hacerlo con QuadExpress y cualquier otro de estos editores. Ujú. Bueno, pues nada, pues damos por finalizada la sesión. Si no hay más preguntas, pues entonces ya nos vemos todos mañana con la tercera lección. Y bueno, aprovecho para decir que ya en Sofun ya tenemos en nuestras manos la grabación de ayer, con lo cual hoy mañana estará en disposición de verse en YouTube, en nuestro canal oficial. Lo único que tienen que hacer es buscar Sofun. Nada más. Excelente, muchas gracias, doctor Alarcos. Efectivamente, la liga de la grabación del día de ayer va a permitirnos acceder al video de la sesión de ayer, a la grabación y también a la de hoy. En pocas horas enviaré la liga también al doctor Alarcos. Les insisto, les repito que la liga para la sesión de mañana es la misma que la de hoy. Entramos igualmente a la 1 de la tarde en México. Y les estaré enviando también el material que muy cortésmente nos compartió el doctor Manuel González, que son los PDFs que nosotros vimos en la presentación. Eso se los haré llegar en las próximas horas del día de hoy. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde en México y una noche muy linda también allá en España. Muchas gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.